Cordial saludo, tutor y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre las diferencias y similitudes entre un contrato público y privado. Me presento, mi nombre es Carla Lejarde del curso Contratación Pública y Privada. Esta es la fase número 5. La diferencia entre un contrato público y privado, primero que todo, es el enfoque del contrato, ya que en un contrato público es directamente con el Estado y en un contrato privado es un acuerdo que se da entre dos partes mediante un documento donde se realizan el registro de las condiciones, la negociación y la información y el pago, como se ha de realizar ese contrato. Otra diferencia es la selección de contratistas. En el público se escogen por medio de licitación pública, en el privado es de acuerdo a las necesidades que tenga el contrato, las preferencias del puesto o las capacidades y beneficios ofrecidos por el contratista. Otra diferencia es que tiene pautas para la contratación. En el contrato público es más complejo, puesto que requiere de trámites por parte del Estado y se realiza bajo un marco legal. Y en el contrato privado es para beneficio eh, propio porque se hace directamente con la empresa. El propósito del contrato público es desarrollar una obra que beneficie al Estado. Y en el contrato privado lo que hace es que la empresa se beneficia de eso. El capital. En la contratación pública se hace por medio de entidades del Estado. En cambio, en el contrato privado se realiza por medio de inversionistas particulares. Hablemos de las partes del contrato. Este se divide en tres. La etapa precontractual, esta se da antes de formalizar un contrato y en ella se dialogan algunos términos como son las partes entran en conversación, discuten y definen el objeto del contrato y acuerdan la duración del contrato. Está la etapa contractual, que esta es la más importante, pues es el marco dentro del cual las partes ejecutarán el convenio, definen y establecen el acuerdo de las voluntades con claridad y precisión para que tengan certeza del objeto del contrato y sus términos. Y la etapa postcontractual es cuando las partes deben realizar o cumplir las obligaciones convenidas durante la vigencia del contrato para que se lleve a cabo su objeto. Dado el caso de incumplir con esto, puede generar conflictos jurídicos que pueden terminar en pleitos o indemnizaciones. Los principios del contrato público y privado, eh, estos algunos se aplican dependiendo del contrato, pero en general los principios son de acuerdo al contrato que se elabore. El principio de eficiencia, este se aplica a los contratos en los que ambas partes invierten de su patrimonio para alcanzar los objetivos propuestos. El principio de solidaridad, aquí se fijan los límites que tendrán los acuerdos entre las partes involucradas, donde estos límites tienen como objeto garantizar que el actuar de los sujetos sea conforme a la pacífica convivencia y el orden social. El principio de inalterabilidad es mediante este principio se da una garantía del cumplimiento de lo pactado en el contrato, porque ambas partes involucradas deben acatar y cumplir lo acordado, siempre que estén dentro de lo lícito y lo posible. El principio de autonomía de la voluntad aquí busca que la celebración de los contratos, los acuerdos por cada una de las partes, sean llevadas a cabo bajo voluntad propia y no vulnerada de cada participante, puesto que se supone obligación del cumplimiento de lo pactado. El principio de imparcialidad, aquí obligan a las autoridades traten igual a todas las personas sin ningún tipo de discriminación y se dé un trato administrativo uniforme. El principio de buena fe implica tener
La seguridad jurídica, la lealtad, la credibilidad y la certidumbre son reglas básicas de convivencia y que como tales se convierten en presupuesto de las actuaciones de todas las personas. El principio de contratación permite que tanto la administración como el administrado participen simultáneamente dentro de la actuación administrativa, permitiéndoles participar en todas aquellas actuaciones que van en contra de sus intereses o derechos. El principio de legalidad aquí es la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Ahora hablemos sobre los tipos o clasificación del contrato público y privado. Según el artículo 1495, dice que el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para contratar a hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas. En los contratos privados tenemos el contrato unilateral, cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. El contrato bilateral se presenta cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. El contrato gratuito es cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. En el artículo 1497 se contempla esto. El contrato conmutativo es cuando de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe hacer o debe dar. El contrato aleatorio se da si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. El contrato principal es cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. El contrato real, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a la que se refiere, en el artículo 1500. Y el contrato consensual es cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Lo podemos mirar en el artículo 1500 del Código Civil colombiano. Ahora hablemos de los contratos públicos. En el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 están los siguientes contratos. El de obra, estos son los que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles y cualquiera que sea la modalidad de ejecución y de pago. El de consultoría, estos se refieren a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, de prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Hablamos también de contratación de prestación de servicio. Esto se desarrollan actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Este contrato solo puede celebrarse con personas naturales. Los encargos fiduciarios o fiducia pública, esto solo se celebra cuando la ley lo autoriza, la asamblea departamental o el consejo municipal, dado en su caso. Ahora hablemos, ¿qué responsabilidad tiene incumplir alguno de los contratos? En el contrato público, según el Manual de Contratación del Ministerio de Trabajo, en su versión 3, la declaración del incumplimiento procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 o de la norma que la modifique, reemplace y sustituya. Y en un contrato privado, para establecer estas consecuencias del incumplimiento, se parte del hecho de que son de obligatorio cumplimiento para las partes involucradas en el mismo. Por tal motivo, alguna cláusula que esté apartada repercute en dicho incumplimiento provocando daños a la otra parte.
Las medidas que proceden frente al incumplimiento contractual en un contrato público. Hay multa, hay declaración de incumplimiento y hay declaratoria de caducidad. Y las reglas que deben observarse para la aplicación de las multas pactadas son: su objetivo es conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Deben sujetarse a los montos establecidos en los respectivos contratos. Su decreto solo procede durante la vigencia del contrato. Sin perjuicio de la audiencia, deben concederse la oportunidad de aportar las pruebas que soporten su defensa y se deben tener en cuenta las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, pero deben ser debidamente comprobados. En el contrato privado no es necesario tener que probar en un proceso judicial los daños causados y el valor de la indemnización, pero sí se debe requerir, según el Código Civil, evaluar el motivo del incumplimiento para poder determinar el pago o no de la indemnización. Y también, según el artículo 1546, se establece algunas directrices respecto al incumplimiento del contrato privado. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resultoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Hablemos de igualdad e interés general y particular. Podemos tener claridad que el principio de la igualdad es objetivo y no formal. Él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Con este concepto solo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Pero debemos tener en cuenta que la igualdad ante la ley y ante las autoridades constituye un derecho constitucional fundamental tanto por su consagración como tal en el capítulo 1, título 2 de la Constitución Nacional, por su exaltación como derecho de vigencia inmediata en el artículo 85 de la Carta Política, y también por el valor trascendente que tiene para el hombre, sobre todo dentro de una nación que persigue garantizar a sus habitantes una vida conviviente dentro de lineamientos democráticos y participativos que aseguren un sistema político, económico y social justo. Muchísimas gracias.